Esta es una historia real. Jesús estaba hablando de personas reales. Nunca en las parábolas el Señor había dado el nombre de un participante de una parábola. Y aquí da el nombre de una persona en esta historia, Lázaro. Y habla de este hombre rico. Menciona a Abraham. Debemos tener en claro que lo que el Señor está platicando es una historia de la realidad. Un hombre que era un mendigo pobre, un hombre que era rico, que existieron realmente, que ambos, como cualquiera de los seres humanos que han existido, como nos va a tocar a nosotros, tuvieron que pasar por la muerte. Pero ambos nos está manifestando el Señor Jesucristo que tuvieron algo que sucedió en sus existencias después de que murieron. Se mencionan dos lugares: el seno de Abraham, la gloria, el paraíso, el cielo, donde Dios habita, donde fue recibido el mendigo, Lázaro. Y habla de el Hades o infierno, que es el lugar a donde fue el rico, y que aquí nos describe, por lo menos en los versículos que leí, algunos detalles que encontramos que suceden en este lugar llamado infierno. Versículos 23 y 24. Dice: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y él dijo con sus propias palabras: estoy atormentado en esta llama. Y el versículo 28 lo menciona como lugar de tormento. Debo decirle que el Hades mencionado en esta historia, que el infierno mencionado aquí, no es la tumba, no es el lugar donde descansan los restos de los seres humanos después de que morimos. Estamos hablando de un lugar donde hay tormento y donde hay fuego, porque hay una llama de fuego. Podemos notar, hermanos, en estos pasajes que el rico que estaba en ese lugar estaba existiendo. No sé si puedo decir que estaba vivo, pero lo que sí puedo decir es que estaba existiendo. Él estaba sintiendo los tormentos. Él experimentaba las quemaduras, el dolor, la llama ardiente de ese fuego. Y esto debería confirmarnos, porque Jesús nos está diciendo que el infierno es real. Jesucristo no tendría que haber inventado una historia para asustar a la gente. Jesús no tendría necesidad de engañarnos para que viniéramos a recibir algo que quiere regalarnos. El Señor está contando una historia real. El infierno es real. Y la Biblia lo describe como fuego eterno. ¿Sabe qué significa eso? Que esa llama que atormenta no se va a apagar nunca. Quiero mostrarle otros pasajes en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, si usted quiere buscarlo, en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 22. También Jesús habla de esto y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está mencionando este lugar, el infierno de fuego, en el mismo Mateo 5, en el verso 29. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús, una vez más, el Señor está haciendo mención de este lugar de tormento y de fuego eterno. Y miren el Apocalipsis, si quiere acompañarme al último libro, la revelación final que encontramos en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego en el versículo 15 del mismo capítulo, al final del capítulo, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego en el mismo Apocalipsis, pero en el capítulo 21 y versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Debo insistirle en algo. La Biblia nos habla del infierno como un lugar real. Dios, hablando en el Apocalipsis, Jesucristo, hablando en el Nuevo Testamento, hacen mención no una, sino repetidas veces de este lugar, donde hay tormento, donde hay fuego, donde hay una llama que no se apaga, donde fuego y azufre es lo que se está experimentando en ese lugar. Debo decirle que si Dios lo dice es verdad. ¿Y sabe otra cosa? Nos conviene creerle a Dios. Nos conviene creerle a Dios. Porque tal vez usted pueda decir, esto es cuestión de religión. Esto depende de lo que usted crea, de lo que usted piense y de la vida o de la enseñanza espiritual que usted siga. Pero yo debo decirle que el hecho de que usted o yo o la mayoría en el mundo no lo crea, no cambia la realidad de que algo existe. Yo le puedo decir esta noche que yo tengo una casa propia. Usted puede no creerlo. Usted puede decir, no es verdad. Pero que usted no me crea no va a hacer que mi casa desaparezca. ¿O sí? De la misma forma, si el Señor, creador de todas las cosas, nos habla del infierno y usted decide no creerlo, le tengo una mala noticia. El infierno no va a desaparecer. Ahí va a estar. Y va a estar para tormento, para tortura de quienes vayan a ese lugar. El infierno existe. Es una realidad. Tenga cuidado si usted descarta creerlo. No creerlo no cambia la realidad. El infierno es real. Bueno, la segunda cosa que creo que es bien importante, y quiero llevarle a otro pasaje de la Escritura, pero ahora en el Evangelio de San Juan, también lo leímos hace un momento en el grupo, en el capítulo 3. Cambio de micrófono, o sigo con este. Capítulo 3 de San Juan. Voy a leer nuevamente del versículo 16 al 18 porque quiero decirle para quién está creado el infierno y quiénes van a ir al infierno. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, le leo a partir del versículo 16 y hasta el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Para quién creó Dios el infierno? El Señor nos dice en su palabra que Él lo creó para el diablo, aquel ángel de luz que se rebeló contra Dios, que quiso ser como Él, que fue expulsado con toda una tercera parte, una cuarta parte de los ángeles, tercera parte de los ángeles del cielo, fue expulsado y el infierno fue creado para ese ser y sus seguidores. Muchas personas dicen que el Dios de amor que predicamos y que realmente es un Dios de amor, no será capaz de enviar a nadie al infierno, y en eso estoy de acuerdo. Dios no va a enviar a ningún ser humano al infierno. Entonces, ¿para quién es el infierno? ¿Para qué humanos? Bueno, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Juan es que el infierno es para los condenados. ¿Quiénes son los condenados? ¿Quién es un condenado? A veces pensamos que es alguien bien malo, que merece ser enviado al infierno. Pero si usted ha leído o escuchado lo que leí en estos versículos, aquí menciona que la persona que ha sido condenada es la que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué lo condenó entonces? Tenemos que entender que lo que ha condenado al ser humano a la separación de Dios es el pecado. El pecado pequeño, el pecado sencillo, el pecado multiplicado o el pecado repetido en pocas ocasiones, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos
que tuvimos cuando cometimos el primer pecado y cuando decidimos que seguiremos pecando. Lo que nos condena al infierno es el pecado. A usted, a mí, a todos los seres humanos, lo que nos ha condenado al infierno es el pecado. Pero es cuando viene Dios, y lo dice en el versículo 16, nos ha amado de tal manera, nos ha amado de esa extraordinaria y grande forma, que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo, su amado, a morir. ¿Para qué? Para que usted no se pierda. Está hablando de la condenación. Para que usted no permanezca condenado en el infierno. Esa fue la razón que movió a Dios, el amor por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos que ha creado y que sigue creando a lo largo de la historia. Tanto nos ama el Señor que planteó una forma de que los pecadores condenados no tendremos que ir al infierno. Y por eso dice en el mismo pasaje, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, Dios no mandó a Jesucristo para enviar al infierno a los malos. Ya todos estábamos condenados al infierno. Dios envió a su Hijo al mundo para liberar del infierno a los que hemos estado condenados. Pero es necesario creer que Jesucristo realmente pagó por nuestros pecados. Fueron los pecados los que nos condenaron. Alguien tenía que pagar por ellos. Nadie tenía la capacidad ni la justicia para pagar por sus propios pecados. Entonces Cristo vino a hacerlo. Pero es necesario que el ser humano, el hombre, la mujer, crea en lo que Cristo hizo en la cruz, y que su creencia en ese sacrificio no solamente sea en decirle, perdóname, creo que puedes perdonar mis pecados. Tan creo que Jesús vino a pagar por ellos, que si me los perdona, yo ya no los vuelvo a cometer. Y entonces, el regalo que Dios ha dado nos libera de la condenación de ese lugar de tormento. Definitivamente Dios no va a enviar a nadie al infierno. Lo que quiere es sacarnos, o sacar a los que aún están condenados al infierno. Déjenme le pregunto, ¿es usted un condenado al infierno en este momento? Si usted tiene un solo pecado en su historial, si tiene una sola violación a un solo mandamiento de Dios, usted está condenado, porque la paga del pecado, de un pecado, es la segunda muerte, morir en el infierno. Si usted continúa en esa vida de pecado, usted está condenado. Pero sobre todo, si usted ya ha escuchado lo que acabo de decir, que Jesucristo vino a liberarlo, y usted determina no creerlo, entonces la palabra se cumple. Usted está condenado. Jesús no vino a condenarlo, pero usted está condenado no por pecador. Qué curioso. El pecado nos llevó a la condenación, pero yo permanezco condenado no por pecador. Según lo que dice la Escritura, el que es condenado es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque es el plan, es la forma de sacarnos, de darnos libertad de esa condenación. Creo que necesitamos reconocer que realmente somos pecadores, que merecemos el infierno, aunque no fue creado para nosotros, que merecemos estar lejos de Dios porque rechazamos a Dios. Dice en el mismo pasaje del capítulo 3, un poco más adelante, que esta es la condenación, dice el versículo 19. La luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Los seres humanos prefirieron el pecado que Jesús, y sigue siendo la razón por la cual el mundo está condenado, porque ha oído, México sabe de Cristo. Nos proclamamos un país cristiano, religioso, católico, y lo que estamos haciendo es ignorar lo que Cristo hizo por nosotros. Sin importar la religión que practiquemos, estamos ignorando lo que Él hizo, porque
porque queremos y preferimos aún las tinieblas y el pecado que la luz de Jesús. Y esa es la condenación. ¿Qué es lo que usted ama más? ¿La luz o las tinieblas? ¿El pecado o Jesús? Entonces, el infierno es para los condenados, el infierno es para los perdidos. Y déjeme llevarlo al final de este mensaje, porque creo que necesita comprender que el infierno es eterno. Le voy a invitar para que regresemos al pasaje de Lucas, a la parábola, perdón, a la historia. Dije que no era parábola, es una historia de la realidad. A la historia del rico y Lázaro, allí en Lucas capítulo 16. Déjeme leerle de nuevo del 24 hasta el final de la historia. Dice: entonces él, hablando del rico que estaba en el infierno, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima con ese. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes, es decir, del cielo al infierno, no pueden, ni de allá, es decir, del infierno al cielo, tampoco pueden pasar. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Creo que hay algunas cosas interesantes en estos versículos, porque el versículo 25, por lo que está diciendo este hombre, nos hace saber que en el infierno no hay un momento de paz, no hay un momento de descanso. El rico deseaba solamente sentir la frescura de un dedo húmedo en su lengua. Pero dice la Escritura que recibió la respuesta y le dijo: no es posible. No hay descanso en el tormento. Cuando una persona llega al infierno después de morir, ya no tiene ninguna oportunidad, ninguna opción de poder salir. De pronto creemos que por ahí hay un lugar intermedio. Después de morir llegamos a ese lugar intermedio y luego podemos recibir ayuda para salir. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos habla de que cuando morimos, abrimos los ojos o en el infierno o en la presencia de Dios. Y cuando abramos nuestros ojos en el infierno o en el cielo, ahí comienza la eternidad. Ya no hay salida. Nadie puede salir del cielo para ir de nuevo al infierno, ni nadie podrá salir del infierno para tener la oportunidad de ir al cielo. Nadie podrá hacerlo. En cuanto lleguen a su lugar de destino final, ahí permanecerán para siempre. Tampoco se puede salir a visitar a la familia. Si usted tiene miedo de que por ahí venga un muerto y se le aparezca, no son muertos los que se aparecen. Los muertos no pueden salir de donde están, ni del cielo ni del infierno. Este hombre dijo: bueno, si no puedes ayudarme a mí, mándales a los que siguen vivos a alguien de allá del cielo para que les diga. Tampoco eso será posible. Creo que es importante que cada persona sepa esta verdad que está descrita y explicada en la palabra del Señor. Porque cuando lleguemos a ese lugar comienza la eternidad. Mateo 25:46 dice estas palabras: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabe qué significa eterno? Nunca más habrá un final. Nunca más habrá un final. ¿A dónde se dirige usted en este momento de su vida? ¿Al infierno o al cielo? Insisto en que, lo creo o no cambia de lugar. Quisiera que se pusiera a pensar que el infierno no existe. Usted muere y nunca cayó en el infierno. Qué bueno, se acabó, terminó en la tumba, se consumió su cuerpo, se hizo polvo y
acabó. Nos limpiamos el sudor, ¿verdad? Nos salvamos. Pero ¿qué tal si lo que dice el Señor es verdad? Y el infierno sí existe. Y cuando usted muere, abre sus ojos y está en ese lugar de tormento. ¿Qué pasa si de casualidad, por así decirlo, fuera realidad lo que Dios habla del infierno? Y usted toda su vida vive pensando, no es verdad, no existe, el infierno no será para mí. Y luego muere, y cuando abra sus ojos en ese lugar de tormento, ya no va a haber forma de salir de ahí. Y por la eternidad estará sufriendo, atormentado en esa llama. ¿Qué riesgo tan grande están corriendo los que no quieren creer la palabra de Dios? ¿Qué riesgo tan grande están corriendo los que piensan que esto son historias falsas o que es pura religión? Porque cuando abran sus ojos en un lugar después de morir, no podrán salir de ahí. Qué terrible y qué tremendo. Por eso le pregunto de nuevo, ¿está usted condenado en este momento? ¿El infierno es el lugar que le está esperando a usted? Entonces quisiera invitarle a recibir lo que Dios le da. La única opción es creerle al Señor y creer en el Señor Jesucristo. Las dos cosas. Creerle en lo que nos está afirmando y creer en Él, porque hay que confiar en que lo que Él hizo en la cruz me da libertad a mí para no ir al infierno. No mi bondad, no mi moralidad, no mi cambio de vida, sino lo que Cristo hizo, porque no hay nada en mi vida que me saque del infierno. Nada que yo pueda hacer me va a evitar en ese lugar de tormento. Por más bueno que yo pueda vivir y que haya cometido un solo pecado insignificante, ese lugar es para mí. A menos que confíe en lo que Cristo hizo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no vaya al infierno eterno, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no lo envió para condenarnos, sino que lo envió para salvarnos del infierno. Así que, ¿a dónde va usted? ¿No quiere creer en Jesucristo hoy? ¿No quiere aceptar que lo que usted necesita es lo que Él hizo en la cruz para que sus pecados y su vida llena de maldad y condenada pueda ser limpiada y liberada? Solo necesita creerle a Él y entregarle su vida, porque el Señor pagó por usted. Y si usted lo acepta, entonces ahora será propiedad de Dios, para que usted no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Si usted ya está seguro de que no irá al infierno, esté orando por aquellos que están inseguros, por aquellos que sin saberlo están condenados en este momento. Hable con Dios. Si el Señor le dijera en esta noche, ¿por qué debo dejar de ir al cielo? ¿Usted qué le diría? ¿Hay algo en usted que lo haga merecedor del cielo? Sin embargo, el Señor le dice, yo te voy a decir por qué. Si tú murieras sin mí, irías al infierno. Y es porque no has creído en mí. Esa es la razón. Tus pecados te han condenado. La diferencia de tu destino eterno está en creer o no creer. Dijo el Señor, la paga del pecado es muerte, del infierno, mas la dádiva de Dios, el regalo del Señor es vida eterna, el cielo en Cristo Jesús. Aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador hace la diferencia. ¿Qué me dice usted? ¿Quiere tomarla hoy? ¿O quiere irse de aquí condenado al infierno? ¿O quiere irse con el regalo de la vida eterna? Recuerde que usted no sabe cuánto le queda de vida. Usted no sabe si tendrá una nueva oportunidad. Quizás esta sea la última. Después que usted muera y abra sus ojos, en donde esté, ya no podrá salir. Señor, quiero suplicarte que seas tú quien esté convencido de la verdad, de pecado, de justicia y de juicio de cada uno de los que estamos aquí.
Convéncenos de nuestra condición. ¿Somos condenados en este momento? ¿O realmente ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno? Pero si hay alguien que tiene duda, mi Señor, tú llévale convicción, haz un llamamiento a la salvación. Dios te ama, pero usted necesita arrepentirse de sus pecados si quiere recibir la vida eterna, porque sus pecados estorban, sus pecados le condenan. Necesita arrepentirse y decirle al Señor: perdón, y rindo mi vida a ti. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo esta tarde? ¿Habrá alguien que quiera salir de la condenación? Dios te bendiga. El Señor está invitando. Esta puede ser su última oportunidad. Solo yo de pensar en esa idea de abrir los ojos y haberme equivocado, no haber creído en despertar en el infierno, es angustiante. Yo alabo al Señor porque Él me ha dado la salvación gratuita solo por la fe y quiere dársela a usted también. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Alguien que en este momento quiera dejar de estar condenado y que comience a vivir la eternidad que Cristo le regala. Yo le invito, hermano, amigo, tome usted la decisión. Este es el día de salvación. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano diciendo: yo necesito al Señor Jesucristo, necesito esa seguridad? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estamos hablando, la primera vez que lo está haciendo. Quiero pedirle que pase aquí al frente, por favor. Incluso si alguno de los hermanos de la iglesia quiere acompañarle, sería bueno aquí, para que sienta esa confianza de que no está solo. Vamos a hacer una oración muy aplicable para que usted la haga aquí y se la diga al Señor con sus propias palabras, porque lo que usted necesita, solo Dios se lo puede dar. Te voy a invitar que se puede en oración, hable con Dios, Él está escuchando. Y díganle lo que usted está esperando de Él, pídale perdón y dígale: quiero yo ser salvo por tu gracia. Dígaselo en oración y vamos a orar con ellos, por favor. Si alguien más quiere unirse tomando esa decisión, puede hacerlo aquí, venga al frente, porque el Señor está aquí para darle libertad y salvación. Dios le bendiga, Señor. Vamos a orar. Hable con Dios. Padre eterno, yo creo que tú has oído lo que nuestros corazones han estado hablando. Tú has visto los corazones que han cavilado, que han dudado. Tú has comprendido los corazones que tal vez se han atemorizado. Y yo sé que tú no nos hablas del infierno para asustarnos, sino para que sepamos. Gracias por haber hecho lo que hiciste para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados. Gracias por amarnos tanto, Dios. Y gracias porque hoy hay un gozo tremendo en el cielo, en tu gloriosa presencia, por estas personas que están decidiendo que quieren la salvación de vidas. Guíales a abrir sus vidas a tu señorío. Condúcelos a encontrarse con Cristo en este momento y en este lugar. Te ruego, Señor, tú solo puedes hacer el milagro del nuevo nacimiento. Hazlo aquí. Gracias, Dios, por ellos. Y te pido que el Espíritu que está entrando a sus vidas les mueva a conocerte más, a crecer en ti, a servirte con gratitud por lo que hoy has hecho en sus vidas, y darle a esta iglesia el amor, la capacidad para instruirles en seguirte con fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cristo. Nadie va a salir del infierno a advertir. Dijo el Señor en esta enseñanza, en esta realidad histórica, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? La Biblia y los cristianos tienen. La gente que sigue condenada en el infierno necesita creer por la palabra, y los cristianos. Si usted y yo nos callamos, ellos siguen condenados. Hagamos algo más de lo que hemos hecho hasta hoy. Salvemos a la gente que está en el infierno.